Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amor por la Palabra. Hemos venido haciendo un recorrido maravilloso en este tema de la familia en el corazón de Dios y hemos aprendido muchísimo. Ya hemos hablado del mandamiento de Dios a la esposa, también de la manera de amar del esposo hacia la esposa, y ahora vamos a hablar de un tema que definitivamente nos interesa a todos, que es los hijos, y para eso vamos entonces a Efesios capítulo 6. Bendiciones para todos. Vamos a ver entonces el mandamiento de Dios para los hijos. Dice Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Podríamos comenzar diciendo que el mundo en el cual vivimos actualmente no es un mundo fácil para nuestros hijos. No solamente no es un mundo fácil, sino que además es un mundo muy cruel. Además de todo esto, ellos, nuestros hijos como cristianos, como creyentes, deben moverse sobre este mundo tratando de honrar, respetar, amar a Dios, pero además obedecernos a nosotros y honrarnos según la palabra. Y para esto, ellos van a necesitar toda nuestra ayuda, toda nuestra guía para poder lograr conseguirlo. Claro que sí, porque tienen mucha presión externa, ¿no? Es demasiada Sí. la que tienen. Y con tantas situaciones que ocurren, sé que a nosotros como padres nos preocupan muchas cosas que pasan afuera, y uno quisiera, como siempre lo decimos, ¿no? Que los padres queremos como ocultar a nuestros hijos de las cosas malas. Sin embargo, quisiéramos protegerlos, sí, pero sobre todas las cosas, para que nada les pase, pero no debemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es prepararlos para la vida, para que aprendan a enfrentar las realidades de la vida. Y es que vemos muchas cosas mal, la economía está mal, vemos que se ha perdido la obediencia, la reverencia en casa, que hoy el tema del respeto es una broma o es una burla, sí. Que usted hoy por el precio justo compra un juez, un senador, que es ese mismo con alto cargo, por cierto dinero, compra una jovencita para usarla por 2 o 3 horas y luego ya la tira, que el dinero no vale nada, pero que también nos dice la sociedad que sin dinero no valemos nada. Entonces, son tantas las cosas que pasan a nuestro alrededor que decimos, ¿cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a enfrentar todas las situaciones que viven? ¿Qué podemos hacer? Y la conclusión sigue siendo la misma desde que comenzamos estos temas de la familia en el corazón de Dios: es regresándonos a los estándares de la Biblia, regresándonos a la palabra de Dios. Definitivamente no podemos comenzar en otro lado. Lo dijimos cuando estábamos comenzando esta serie acerca de la familia. Tenemos que volvernos a los mandamientos de Dios, a los principios establecidos por el Señor. Nuestros hijos tienen un gran desafío por delante, pero como ellos, nosotros también como padres tenemos el mismo desafío, porque ellos van a tener que creer en esto que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles, estos principios, estos mandamientos de Dios, llevarlos en su corazón constantemente, pero además de eso, enfrentar todo lo que tienen que enfrentar en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en todas las cosas y en todas las áreas donde se muevan, teniendo estos principios claros en su vida y no dejándose mover por todas las cosas que están frente a sus ojos, ¿no? Entonces es un reto bastante Es un reto, pero además tenemos que decir que hay mucha gente que les parece aterrador, ¿no? Que hay quienes prefieren rechazar esto porque les parece que los estándares morales son muy altos, los de la Biblia, y eso incluye incluso a personas que están dentro de la misma iglesia, ¿no? Prefieren amoldarse un poco al mundo. ¿Sabes una cosa? Tienes toda la razón. Y lo que me preocupa demasiado a mí es el cristianismo tan liviano que se está viviendo hoy en día. Y es que ya en muchas iglesias no se les está enseñando la Biblia a los jóvenes, no se les está enseñando la Biblia expositiva, verso a verso, como debería de ser, porque esto es lo que nosotros necesitamos, sino que muchas veces es un libro, son enseñanzas de un libro, y esto no es lo que nos manda la Escritura. Entonces Claro que necesitamos volvernos a la palabra de Dios y en ella cimentar nuestra vida, nuestro matrimonio y también la vida de las bases de nuestros hijos. Y entonces, para hacer una introducción aquí en el tema de los hijos y decir que vamos a ayudarle a nuestros hijos con esto, ¿por dónde podemos comenzar? Tenemos que comenzar definitivamente en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante. Yo creo que este es el punto de partida. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y
cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces mira el orden de Dios. Necesitamos así. Comienza porque la palabra de Dios esté en nuestro propio corazón. Sí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabes que en otra versión de la Biblia dice: estas palabras que yo te mando te las aprenderás de memoria? Entonces mira la exigencia para nosotros como padres. Necesitamos conocer esta palabra y de hecho necesitamos aprenderla de memoria. Primero tiene que estar en nosotros, primero tiene que entrar a nuestro corazón, transformar nuestra vida para que pueda hacer algo en la vida de nuestros hijos. Claro. Cuando ya eso se ha conseguido, entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos, verso 7, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás quiere decir que le vas a hablar de ellas en todo momento, en todo momento. De hecho, pasa a decir: y hablarás de ellas estando en tu casa. A mí esto me habla de un devocional, un altar familiar, ¿no? Claro. Es muy importante hacerlo, pero también y andando por el camino, ¿no? Entonces, debe ser el tema de conversación. Vamos hacia donde vamos al centro comercial, vamos al colegio. Entonces, ese es el tema de conversación, pero también al acostarte, o sea, que sea lo primero que escuches en la mañana y lo último que escuches en la noche. Y cuando te levantes, escucha. Entonces, lo último que escuchas en la noche y lo primero cuando te levantes, pero además dice: y las atarás como una señal en tu mano. O sea, además, ¿por qué debía ser así? Además dice: y estarán como frontales entre tus ojos. Y finalmente dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debía ser de esta manera. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos no olvidaran en ningún momento la palabra de Dios. ¿No? Y no solamente por eso, sino también es por la presión que hay afuera. O sea, no la pueden olvidar porque el mundo les va a estar recordando inmoralidad, pecado, esto, aquello, toda clase de rebeldías y cosas incorrectas. Entonces también hay que estarles recordando la palabra. Mira, escucha, en esta época no había internet, no habían celulares, no habían tablets, no habían ordenadores, no había televisión, no existían los medios de comunicación que hay ahora. Si en este tiempo así de intenso era para un niño judío recibir la enseñanza de su padre, porque es que no lo mandaba a la escuela dominical para que le enseñaran. No es eso, es el padre enseñando en casa. Si así de intenso era en esta época, entonces ¿cómo será ahora que tenemos todos estos medios masivos de comunicación que están bombardeando la mente de nuestros hijos y en todo lo que hacen? Si prenden la televisión, si prenden el celular, si van al ordenador, así ellos no estén buscando diversión, pero llega todo esto viene a la mente. Si ellos no tienen de esta misma forma la palabra de Dios en sus vidas, pues ellos van a caer fácilmente en la tentación del pecado. Claro que sí. Entonces, nuestra parte es enseñarles. Nuestra parte es enseñarles. Ahora, ¿cuál es la parte de Dios? El capítulo 5, versículo 29 dice: ¿quién diera? Y esta es una exclamación que me parece encantadora. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Es como Dios diciendo, ¿no? Suspirando y diciendo: wow, yo quisiera esto. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Mira, nosotros hacemos la tarea de enseñar. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios es el que les va a dar el corazón. ¿El corazón para qué? Para que ellos le teman a Él, para que ellos guarden sus mandamientos. ¿Para qué? Esto tiene un fin. Para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Súper es el deseo de Dios. Súper lindo. Y yo creo que además, no solamente cuando decimos enseñar, es que como padres oramos por nuestros hijos y hay que pedirle a Dios que le dé a nuestros hijos un corazón para la palabra, un corazón para los mandamientos, un corazón para la obediencia, un corazón que se incline a eso, ¿no? Esa debe ser nuestra oración, padres que me están escuchando, mamás. Yo sé que hay madres ahora mismo orando intensamente y están en una guerra por sus hijos y no los suelten y sigan orando y hay que seguirle pidiendo a Dios, pero mire, pida que el Señor le dé este corazón, que le dé un corazón que tema a Dios, que le dé un corazón que guarde sus mandamientos para que le vaya bien. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Claro que sí. Esa es una forma de pedir. Sí, sí. Y cuando decimos que le vamos a dar el lugar a Dios y que estamos enseñando, es porque es que esto es una decisión. Es una decisión que como padres tomamos en casa de qué es lo que se va a enseñar en casa, de qué es lo que vamos a hablar en casa, de bajo qué principios vamos a vivir, y es una decisión que se tiene que tomar
Y es muy serio. Comienza por nosotros, y me encanta lo que dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión de nosotros como padres hacer que servirle a Dios. Y de hecho aquí vemos un padre tomando la decisión, ¿no? Está diciendo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y mira, y servir a Dios necesariamente no es tener que hacer parte de un ministerio dentro de la iglesia. Y si hacemos parte de ese ministerio extraordinario, servir a Dios, servimos a Dios cuando dentro de nuestra casa nosotros cumplimos con los roles que el Señor nos está dando. La esposa con el esposo con la esposa, y nosotros como padres, creando también a nuestros hijos y los hijos sometiéndose a los padres. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Claro que sí, porque de pronto caemos también en el error de creer que porque sirvo en la iglesia, hago muchas cosas por fuera, entonces eso suple las necesidades de casa, y no es correcto pensar que yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de las de mi casa, porque no es cierto. Yo soy el responsable de criar, de educar, de llevar el mensaje, y amén por todo lo que hago por fuera, pero definitivamente debe de empezar en casa este mandamiento, porque a ver, buscamos muchas maneras de buscar que nuestros hijos tengan éxito, que les vaya bien, y buscamos toda clase de métodos, pero ni la política, ni la educación, ni la religión, ni los niveles o estándares morales que nos ofrece la sociedad tienen como un punto medio, y definitivamente no lo van a tener, porque esto de criar a los hijos es una dinámica espiritual. Dios tiene que estar involucrado. Esto es totalmente espiritual, y sabes, hacemos bien como padres el no estar demasiado ocupados por fuera de nuestra casa, el tener tiempo para que nosotros podamos enseñar esto a nuestros hijos. Y de hecho es algo que debería incentivarse dentro de las iglesias, porque a veces encontramos congregaciones donde los padres están tan ocupados en el ministerio, están tan ocupados en tantas cosas, que lo último que tienen es tiempo para compartir con su familia. Lo último que tienen es tiempo para compartir en pareja y para compartir con sus hijos. Y a veces entonces vemos la realidad, la triste realidad dentro de hogares cristianos, donde hay hijos que no quieren saber nada de Dios, y los padres son cristianos y son hijos que han sido llevados a la iglesia, han sido llevados a la escuela dominical, y después ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el ministerio absorbió a sus padres y les robó todo el tiempo que ellos debieron dedicar si tú a sus hijos. buscas la semana de los papás, de lunes a domingo tienen muchas actividades en la iglesia y les quita tiempo con la familia, y es tiempo que definitivamente después no se recupera. Hay que saber tener un equilibrio, y decimos que el plan de Dios es perfecto y funciona siempre y cuando lo hagamos con todo el corazón y lo abracemos al 100%, porque de lo contrario, hablar de Dios a medias, enseñar de Dios a medias y tomar el medio camino de Dios va a ser un fracaso total. El éxito está en que lo hagamos al 100% y obedeciendo la palabra como Dios lo quiere. Totalmente, tenemos que tomar la decisión de servir a Dios, y empezamos por servir en nuestros hogares. El cristianismo se vive dentro de casa. Allí es donde se modela nuestro cristianismo, en el hogar, con la familia. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos esto. Claro que sí. Entonces creo que es una muy buena manera de iniciar este tema sobre los hijos, porque vamos a empezar a hablar del mandato a ellos, que es la obediencia y la honra, y sé que va a estar muy interesante. Esta es un abrebocas. Apenas estamos comenzando. Sé que lo que se viene va a ser contundente, así que papás, muy atentos, muy pegados allí, pendientes de lo que viene, porque lo que vamos a estar compartiendo va a ser extraordinario para tu vida, para que puedas criar hijos que honren y amen a Dios, pero también que te obedezcan y te honren. Claro que sí, todo conforme a la palabra. Gracias por acompañarnos como siempre. Un abrazo y un saludo muy especial para todos nuestros amigos. Adiós. Adiós.